sola familia, ¿no? Los países del Golfo, me estoy refiriendo a Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, por supuesto, Kuwait. Cuando empecé a tomar esa experiencia de viajar a esos países, a cada uno de esos países que yo iba, a pesar de que ya sabía lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer, tenía muchísimo miedo. Y sin embargo, de cada país del Golfo, y específicamente hablando de Qatar, me llevé algo que extraño y me da mucha tristeza, ¿no? Que extraño mucho cuando estoy en Argentina, que es sentirme con tanta seguridad. Un país que sabés de que vas a poder usar, vestir como vos querés, y lo harías en un país en donde es totalmente seguro. Entonces, ahí te empezás a dar cuenta y me pasa de que digo, es un país que yo como mujer elegiría porque puedo andar por la calle a la hora que quiero y no me va a pasar nada porque no hay inseguridad y porque es un país medianamente chico en donde tiene una población que está creciendo recién ahora. Entiendo que se están todos formando en el área de turismo. Entonces, lo Sí, interesante. te cuento. Muchos de los estudiantes sí están formándose en el área de turismo, de los que están acá presentes, ¿no? Sí. Para muchos, claro, esto que vos decís, nosotros tenemos como un preconcepto de muchos de los países árabes musulmanes y que está conformado Mm, por lo que vemos en la tele, ¿no? Esto que vos planteás, mm. que genera toda una serie de muchas veces de prejuicios y de preconceptos que nos alejan de la realidad también, ¿no? De lo que realmente sucede. Sí. Vos hablás de Qatar, ya por empezar nos enseñás a cómo pronunciar el país, porque no es Qatar, sino que es Qatar. Es interesante, ¿no? Como primer paso. Y vos decís que es un país con ciertas particularidades. ¿Por qué? ¿O qué lo diferencia de otros países árabes musulmanes, por ejemplo? ¿Qué lo diferencia de otro país de la región? Si pudieras tomar algunas características. Bueno, es un país que a pesar de que su población tiene muchísima interacción y tienen sus casas de fin de semana y de vacaciones en Europa, es un país que dentro de Qatar sigue muy aferrado a sus tradiciones. Vamos a compararlo con Emiratos Árabes Unidos, que ya hace más de 10 años que se abrió al mundo del turismo y comenzó a integrar en sus agendas turísticas o diarias un montón de actividades y festividades, festivales y entretenimiento para atraer al turismo más allá de la cultura árabe. Qatar ahora está dando este paso, que es el de, bueno, no podemos conformarnos únicamente con tener los majlis. ¿Ustedes saben lo que es un majlis? No, yo no. Bueno, si alguien viajó a Qatar, que sé que hay gente acá, quizás no lo sabe por nombre, pero habrán visto esos famosos sillones que están sobre el piso y la alfombra y gente sentada y reunida tomando mucho café y charlando. Sí, me hace Javi. El Majlis es el lugar de encuentro. Lo que importa en la comunidad como la catarí es en algún momento o varios momentos del día encontrarte con tu cercano, pariente, vecino, amigo, familiar y preguntarle cómo está. Yo no creo que sea una tradición muy alejada de la nuestra. No, totalmente. Quizás ahora la hacemos nada más los fines de semana. Ellos tienen la posibilidad económica de tener más tiempo libre, ¿sí? Y de no vivir tan acelerados, ¿entiendes? Entonces tienen mucho tiempo de esto de voy a rezar a la mezquita cercana de casa. El rezo, los musulmanes rezamos 5 veces al día, tanto hombres como mujeres. Yo, acá viviendo en Argentina, rezo y sigo trabajando. Bueno, ellos quizás dicen, bueno, rezamos, nos tomamos media hora, el famoso café con la borra, que es medio amarillento en los países del desierto y no tan oscuro como el que se toma en Turquía, en el Líbano, en Siria, y se usa hace ratito para preguntar cómo estás. Bueno, Y para esas Melody, te hago una tradiciones. pregunta. ¿También se hace el famoso llamado al rezo?
Sí, porque es una experiencia sonora, digamos, es sensorial el tema del llamado al rezo, y aunque vos no seas musulmán, musulmana, te llega esa cuestión de, ¿no? de avisar que justamente es hora del rezo. Sí, en Qatar también se escucha el llamado a la oración, supongo yo que quizás mucha gente sí viajó a Turquía, que se escucha todo el tiempo. En Qatar lo que tiene en particular, que es depende de dónde estás, se escucha. Y me parece re interesante, y me di cuenta en el último viaje de eso. Porque es un país que, a diferencia de otros países árabes, digo, es un país súper religioso, súper religioso. Pero vos estás en una playa, tomando sol como cualquier otra playa, en la pileta o tomándote algo, eh, y el adán, el llamado a la oración, no lo escuchás. Entonces ahí te empezó, digo, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque, claro, el lugar del turista es el lugar del turista, que no necesariamente tiene que ser musulmán. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy caminando por el souk, por el mercado o por los barrios más antiguos y tradicionales, no solo voy a escuchar el azán, el llamado a la oración a la hora del rezo, sino que va a parar todo tipo de actividad, ¿sí? Pero en una playa privada, como decir, hay una tradición muy común de los países árabes, que uno a la playa va a la playa de un hotel. Si bien hay playas públicas, no, eso todavía no es tan común. Sí se ve, pero lo más común es que si vos vas a la playa, vas y pagas una entrada en un hotel. Entonces vos estás en un hotel, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero puede ser otro, el Sheraton. Digo el Sheraton, ¿por qué? Porque está en el famoso Corniche, donde se va el 1 de noviembre se corta toda esa avenida donde está el Hotel Sheraton, que fue el primer hotel construido en Qatar y el hotel más antiguo de Qatar, y tiene una playa. Entonces ahí vos no escuchás el llamado a la oración. Y sin embargo hay cataríes que van a esa playa. Pero ellos ya saben la hora del rezo. Exacto. Van, suben a la habitación del hotel y se van a rezar. Empiezan a haber pequeños cambios que les Bien. conviene, porque digo, Qatar, ¿para qué se está preparando? ¿Qué les va a dejar el Mundial? La gente que va a querer decir, yo quiero vivir acá, quiero tener este estilo de vida. Sí, a ver, por lo que vos me das a entender, estamos hablando de un país joven, ¿no? Que recientemente se está abriendo al mundo. Ahora bien, vos hablás de países árabes musulmanes, ¿no? O un país árabe musulmán. Sí, ¿Todos los países sí. árabes son musulmanes? ¿Todos los países musulmanes o de mayoría de personas con religión musulmana son árabes? Esa es una pregunta muy común también. Y muy buena pregunta. No todos los países árabes tienen como religión principal el Islam. Voy a poner un ejemplo, digo que es muy conocido, el Líbano, porque en Argentina hay mucha inmigración libanesa y siria. El Parlamento libanés, por ejemplo, está conformado por gran parte cristiana y sus diferentes, digamos, iglesias dentro del cristianismo y una minoría islámica dentro del Parlamento. Más allá de que su población en su mayoría sean más musulmanes que cristianos. Sin embargo, los países, o por ejemplo el caso de Palestina, digo, en Palestina hay una gran comunidad cristiana. Sin embargo, los países del Golfo, antes conocido como la península arábiga, donde el profeta Muhammad, conocido en Argentina como Mahoma, recibe la revelación del Sagrado Corán, el libro de revelación, lo recibe en esa región, toda esa parte geográfica es donde se empieza a abrazar el Islam, ¿sí? Y hoy en día esos países están conformados por gobiernos o por monarquías islámicas, Bien. en donde hay una pequeña minoría de otra religión, pero a decir verdad, los nativos de ese país son todos musulmanes. El que no es musulmán es porque es de otro país. Es lo que le llaman, en el Golfo, salvo Emiratos, sigue existiendo lo que es extranjero. Vos podés vivir 15 años en ese país y no vas a obtener la nacionalidad.
Pero son cambios que se empiezan a dar. ¿Por qué digo esto? Pues se están abriendo al mundo. Digo, Emiratos lo hizo en plena pandemia. Habilitó la posibilidad de que vos puedas aplicar y ser ciudadano emiratí. Porque empiezan a construir su nación, su país ahora, con la gente que trabaja en este país. Y ya dejan de ser personas que pasan nada más 5 años para ahorrar e irse. Empiezan a ser personas que quieren decidir sobre ese país también. En Exactamente. algún momento esto va a suceder en Qatar. Falta. Además también este mundial es como parte de un proyecto, si se quiere, mayor, ¿no? Porque es el primero, si se quiere, el primer evento de relevancia mundial, pero también van a haber otros, después de lo que es la Copa del Mundo de fútbol, que también dan cuenta de su interés obviamente, en recibir más cantidad de turistas, pero en esta idea de, bueno, de que la gente pueda proyectar una vida, si se quiere, en Qatar. O sea, que es parte de un plan, si se quiere, de una estrategia país mayor. Claro, sí, tal cual como vos lo decís. Termina el mundial y a los meses empiezan un montón de campeonatos y festivales y congresos dentro de Qatar. Vale destacar algo que muy poco se habla, ¿no? A mí me pregunta mucho esto, ay, pero si yo soy de otra religión o soy extranjero, ¿cómo voy a hacer en Qatar? Qatar hace 13 años que viene llevando un congreso de diálogo interreligioso mundial. Ojo, quizás tienen muy mala prensa ellos mismos, no lo muestran tanto a esta parte del mundo. Pero es un congreso que se hace hace 13 años, donde vienen dialogando con diferentes, no solo religiones, sino con culturas y nacionalidades. Y me parece que es súper importante porque ¿para qué lo hace Qatar si es un país en donde tiene una población, digamos, que todavía es muy reducida la cantidad de la población dentro del país, en donde ellos están bien con su religión, con su cultura, con sus costumbres? Pero vienen hace años con esta apertura, cuando empezamos a ver el Museo Islámico de Qatar, el Museo de Arte Islámico. Para quienes vayan a Qatar es hermosísimo. Museo de Arte Islámico, pero empezaron a traer obras que no son de la religión islámica, que no pertenecen a Medio Oriente. Entonces, ya se empieza a ver esa convivencia que quieren plasmar desde lo artístico. Sheikha Maíza, que es una de las princesas, podríamos decirle para entenderlo, hermana del emir de Qatar, es quien lleva a cabo el Ministerio de Cultura y todo lo artístico dentro de Qatar. Digo, qué interesante, ¿no? Es una mujer joven, con una mirada de acercar la cultura catarí y la islámica con el mundo europeo, por ejemplo. No solo europeo, caminamos por Katara, que es un barrio bastante nuevo, en donde se van a llevar un montón de espectáculos dentro del Mundial, y hay 2 pinturas que pertenecen a un artista argentino. Sí, mucha integración, mucho interés en un escenario justamente multicultural, ¿no? Hay como un especial interés y apertura porque eso suceda, ¿no? Es como un poco lo que se percibe, porque así como nosotros tenemos, digo, expectativas con el Mundial, ellos también están esperando que ya empiece. O sea, ¿hace cuánto tiempo que lo están organizando, más o menos, para tener una idea en dimensión de todo lo que hay puesto detrás de esta Copa del Mundo? Y lo que pasa que ellos enseguida, cuando se anunció que Qatar iba a ser el país anfitrión del Mundial, ya digamos, comenzaron con toda la infraestructura de cambiar un montón de temas para moldarlo al Mundial. Y no solo se están preparando para el show del Mundial, para el momento de jugar en la cancha. Es todo un país preparándose para las 24 horas del mes del Mundial, en todo, en un restaurante, en un teatro,
en una actividad dentro de un centro comercial. Eso es lo que me parece que tiene de diferente a otros países, pero no porque Qatar sea mejor, sino porque Qatar era un país donde estaba muy limitado con la cantidad de gente que iba a visitarlo. Claro. De hecho, también contamos a todas las personas que están acá presentes que Qatar viene haciendo un trabajo también de mucha sensibilización previa, ¿no? A través de justamente una red de líderes y de personas que son referentes en términos de comunicación, para que justamente visiten el país o han visitado el país antes de la Copa del Mundo, lo han visitado en los últimos 2 años, justamente para empezar a mostrar lo que iba a ser el Mundial, cómo se estaba preparando el país, todo lo que era en términos de infraestructura, de agenda, ¿no? Claramente, como vos decís, va a ser un Mundial muy puertas afuera, con muchas actividades y muchos eventos en las calles, ¿no? Como para también integrar, aprovechar la movida deportiva para justamente integrar desde lo cultural, ¿no? Eh, ¿Y ellos cómo son como anfitriones? Si tuviéramos que definirlos, ¿cómo los ves como anfitriones? ¿Qué podemos esperar de ellos en un viaje a Qatar? Bueno, yo no me quiero limitar a pensar únicamente, o mejor dicho, la respuesta que yo les dé, que voy a hablar únicamente de los cataríes. Porque cuando uno está en Qatar, dentro del contexto del Mundial o fuera del contexto del Mundial, va a reunirse con gente de muchísimas nacionalidades, ¿sí? Y uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando ingresas a un hotel, quién te recibe en la recepción, te puede recibir una chica de Ucrania, un chico de Argentina, una persona de Bangladesh, un catarí. Entonces, eso hace también a que cuando nosotros pensamos o nos preguntamos qué costumbres tienen los cataríes, se va a ir mezclando la cultura de un montón de personas que están viviendo en Qatar, que eligieron vivir en Qatar y están trabajando en Qatar, y quizás nuestra primera impresión, salvo que vayamos dentro de una agenda oficial, es muy difícil tener la posibilidad realmente de tener trato con un catarí. No quiero decepcionar a nadie, pero en casi todo el Golfo pasa eso. Bien. Quizás vas a un restaurante porque querés comer comida de Medio Oriente y todos los que te atienden son de Siria. Y ahí vas a pegar un montón de onda porque los sirios y los argentinos somos re parecidos. Es como un tano con un argentino, digo, como que... Entonces, depende mucho del lugar al que nosotros visitemos, nos hospedemos, el tipo de hotel en donde nos vamos a quedar. Quizás uno está más acostumbrado que acá te tomás un medio de transporte o vas a comprar algo y te atiende alguien, digamos, que es argentino, una persona de Argentina. En Qatar es diferente. No estoy diciendo que no los van a conocer, porque al contrario, también lo que sucede es que ellos, uno pide una reunión, digo, no, puede ser por turismo, por algo de un medio de comunicación, por negocios, y son muy accesibles. Si vos sos claro en lo que, para qué pedís la reunión, cuál es Exacto. tu objetivo, la misión con lo que quieras, digamos, trabajar, ellos son muy gustosos de poder recibirte. Es interesante esto que vos decís, Melody, porque también muchas veces cuando uno hace un viaje tan largo, ¿no? Y de repente dice, bueno, aprovecho que voy a ver la Copa del Mundo, que voy a ver algunos partidos para ver de hacer una reunión, ¿no? De juntarme con tal o cual. Y es interesante porque todo lo que tenga que ver con negociación, con el mundo de los negocios en general,
es un idioma aparte con muchas culturas, ¿no? O sea, uno lo compara, bueno, cómo hacer negocios con China, cómo hacer negocios con India, o cómo empezar una conversación sí, digamos, un diálogo en términos laborales o comerciales, y es interesante lo que vos decís, porque también mucha gente puede viajar con la intención no solo de ver el espectáculo, sino de tejer algún hilo por ahí, ¿no? Pero son bastante receptivos, siempre con los objetivos claros. Obviamente que el idioma, estamos hablando de árabe e inglés, ¿no es así? Te lo cambio, al revés. Inglés, árabe. Inglés, árabe. Bien, nos A quedamos favor tranquilos. para nosotros. Tal cual, porque además el A idioma favor. árabe es realmente incomprensible a nuestra vista. Cambia la dirección de las palabras, de la escritura, o sea que nos viene bien que sea en inglés. Todo es en inglés y además, obviamente, árabe. Sí. Es muy lindo cuando yo me entero que alguien tiene la posibilidad, por ejemplo, fue a Qatar y pudo compartir un momento y conocer a gente de Qatar, porque a veces viajás y no interactúas con cataríes. Pero la realidad es que me gustaría, obviamente, que si lo tienen que negar o afirmar, que lo hagan los que sí fueron, pero lo que uno nota es que como que ellos parece que te están esperando de hace un montón. Se ponen muy contentos. Además, yo no sé por qué vi que decía desde Perú, yo pensé que éramos todos de acá. Mirá, De no, acá. porque ¿qué pasa? Hay gente que ha estudiado turismo y que, por ejemplo, fueron estudiantes, en el caso de Vero, fue estudiante mía en otra institución, y Vero siempre está en contacto conmigo, y como ve mis redes, le dije, sumate, Vero, Ah, está bien. que también es estudiante de turismo, y porque también en la región es como todo, este evento nos une, la realidad es esa, ¿no? Como que, bueno, Sí. es un punto en común para todos. Pero sí, decías, no te quería interrumpir. No, no, por favor. No, lo que decía es que cuando uno dice que es argentino, a ellos les atrae muchísimo. Ya la conexión con la admiración que tienen por el fútbol y la admiración que tienen de Argentina con eso ya es un punto a favor, digo, de la manera que te reciben cuando decís soy de Argentina, los cataríes. Y sumado, y esto fuera de los cataríes, la inmigración árabe que hay en Qatar conoce muy bien nuestra bebida nacional, que es el mate, porque en los Exacto. países árabes se toma mate. Y un dato que De hecho, son mercados interesantes para la exportación de yerba mate, que eso es un dato que tampoco es muy conocido, pero sí hay mucha exportación de yerba hacia esa región, bueno. perdón, Siria es el país con mayor consumo, por ende, de importación de yerba mate, claramente desde Argentina. Eso tiene que ver con la inmigración siria, que, o sea, vino a la Argentina, después volvieron para abrir sus negocios en Siria, pero siguieron conectados con Argentina y ahí iniciaron las negociaciones de importación-exportación. Es muy gracioso porque vos quizás en Qatar pasa de que estaba tomando mate yo con mi papá en la pileta en un hotel y unos nos empiezan a hablar en idioma árabe, se notaba, yo me di cuenta por la tonada que eran argentinos, libaneses, y nos preguntan, ¡ay, de Siria! Nosotros somos del Líbano, nos dice. Claro, porque ellos relacionan el mate con Siria y creen que la producción de yerba mate que se toma y se consume en los países árabes, para el que no se pone a leer la etiqueta, es de Siria. Claro, La cosecha, absolutamente todo. El bien, que más o menos conoce o estuvo involucrado en algún negocio sabe que esa bebida es argentina. bien. Ahí, bueno, pregunta Agustín, que es estudiante de acá de la carrera de turismo, si toman el mate como lo tomamos nosotros o si lo toman de otra manera, pero sería igual, ¿no? O sea, como lo tomamos nosotros. ¿Alguna No, variante? No, súper algún yuyo, nada, interesante es la igual. pregunta. Súper interesante la pregunta. Desde antes de la pandemia, que en los países árabes el mate no se comparte. Entonces no voy pues si no voy a perder tiempo si voy a la cocina, pero ¿vieron el vaso del té como se toma en Turquía?
el té turco, que es chiquitito. de vidrio, chiquitito, bueno. Yerba, no dejan la yerba un poco seca. Yerba, una pava bien grande en el medio de esa ronda llena de familia y amigos, cada uno con su vasito de vidrio, que sería su mate, en este tamaño chiquitito, y quizás la bombilla tiene el escudo con la bandera de Siria. Ah, mira. Bueno, buena pregunta, porque es una variante, digamos. Sigue siendo algo social, pero con su variante. Después, en verano, toman el famoso mate, como toman también en Misiones, que es la naranja o el pomelo, en lugar del mate, del envase mate. Pero siempre de manera individual. Entonces terminan también consumiendo más yerba. Ahí preguntaron si en Qatar. Sí, en Qatar venden. No es como, y pongo el caso de Dubái o Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, que tenés a estaciones del metro que venden yerba. No es ese caso, pero hay un chico que se llama, que es amigo mío, Yerba Mate Qatar. Estamos preparadísimos, o sea. Sí. Tiene una cuenta en Instagram que se llama Yerba Mate Qatar, que él es de familia, es de Sudán, pero él nació en realidad en Qatar, y lo vio, no se acuerda si a Di María o a Messi tomando mate en un partido, estaba mirando la tele, y esperó como 4 años, 3, hasta ver cómo conseguía eso que estaba tomando, porque no sabía qué era, lo probó por primera vez, le encantó, le fascinó, y él compra yerba de Argentina, y no sé, le encargan y creó una comunidad, o sea, Yerba Mate Qatar es una comunidad matera de gente que es catarí o es de cualquier otro país del mundo que vive en Qatar y que les gusta el mate y se juntan a tomar mate. Es genial lo que me estás contando. Sí, sí, es hermoso. Porque, y lo del empaque, sí. No, porque nos acerca, a ver, estás contando todas cosas que nos acercan, ¿no? Que nos acercan a ellos, la realidad, porque en nuestra mente tal vez no nos imaginábamos estas cosas, ¿no? Y que también acá en Buenos Aires hablo particularmente, pero en muchas ciudades de Argentina hay también cuestiones con la gastronomía árabe, ¿no? Entonces tenemos como ciertos puntos de acercamiento, pero el mate, que es algo tan identitario nuestro y de la región también del Río de la Plata, y del sur de Brasil, Paraguay obviamente, como que es un elemento que nos acerca. O sea, que no va a ser extraño, viste que siempre tenemos la duda de, nos van a ver tomando mate y van a pensar que nos estamos drogando. No, o sea, eso no va a suceder. No, yo creo que no. Nunca tuve problema. No sé en esta masividad del mundial qué va a pasar con todo eso, pero la realidad es que siempre tomé mate en la playa en Qatar y no hubo problema. Nunca hubo problema. O sea, lo gracioso es de que enseguida creen que sos sirio porque no se imaginan que en Argentina tomamos mate. Olvídate de que somos productores, que en Argentina se toma mate. No se lo imaginan. Y lo del packaging tiene un sentido que tiene que ver con el comercio. Siria importaba tanta yerba mate que el gobierno Hafez el-Assad, en su momento, no sé qué año, de Siria, quiso llegar a un acuerdo con el gobierno argentino que era, bueno, nosotros te importamos la yerba mate, pero el packaging se hace en Siria para poder generar una producción de algo, gracias a la yerba mate, que sea la producción siria. Entonces el packaging se hacía en Siria. Y obviamente que también sale en idioma árabe desde acá, porque me meto en mi parte del halal. Hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí, Mario. A ver si lo puedo hacer. Bueno, ahora lo voy a buscar para silenciarlo. Disculpa, Melody, podés continuar. No hay problema. Perdón, mala mía, no sé cómo apagarlo, perdón. No. Ahora te busco, Mario, y te silencio yo. Ahí te silencié. Ahí está, listo.
Sí, decías que No, que a los países árabes, sí, perdón. Que a sí. los países árabes las etiquetas en idioma árabe siempre tienen que ir, más allá de esta historia que conté de la yerba mate, digamos. Acá, bueno, hasta ahora venimos hablando de un montón de cosas que nos unen, ¿no? Que está buenísimo. Y creo que te habrán llegado un montón de consultas sobre aquellas cosas y cuestiones que son por ahí radicalmente distintas o no tan parecidas a cómo nos manejamos, por ejemplo, en nuestro país, y que deberíamos tener en cuenta, o deberían tener en cuenta aquellas personas que van a viajar, ¿no? Digamos, mucho mito, un poco el título de la clase abierta era esto de mitos y realidades, ¿no? Muchas cuestiones que tenemos en nuestra mente capaz no son tan así, pero sí que cuestiones crees que deberíamos tener en consideración, y no solamente al momento de viajar, sino también de comunicar o de dirigirnos respecto a Qatar y a sus residentes, ¿no? ¿Qué recomendás? Bueno, con respecto a esto que vos me estás preguntando y siguiendo lo que vos mencionaste al principio, que hablaste de la diplomacia y el turismo, es sumamente importante poder comunicar o acercar a la gente realmente de que se trata de que estamos yendo a otro país con sus costumbres, con su cultura, diferente a la nuestra, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, y que para pasar un buen momento, o sea, tenemos que entender de que tienen otra forma de vida, que tienen otra forma de ver las cosas. Y que el mundial no va a ser el momento para explicarles si esto está bien o esto está mal, porque para nosotros es común hacerlo. Eso primero y principal. Eh, y después me parece que lo que pasa en la época del Mundial o en estos países que va muy poca gente de un país tan lejano como es Argentina o cualquiera de nuestra región, es que nos terminamos convirtiendo en embajadores de nuestra bandera, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Hay cosas que nos chocan quizás cuando dicen de que en Qatar está prohibida cualquier tipo de expresión, no, de expresión no, de Manifestación, demostración, sería de manifestación o demostración, digamos, amorosa. sí, sí, y siempre dicen de personas del mismo sexo. La realidad es que no es de personas del mismo sexo, es puede ser una pareja, digamos, heterosexual, que no es común que en Qatar se muestre una pareja, digamos, enfrente de otras, el afecto amoroso. No quiere decir que una persona que vive en Qatar, o un catarí, mejor dicho, jamás vio una persona besándose o abrazándose en la vía pública. Pues imposible, primero porque es gente de muchísimo poder adquisitivo que está más tiempo fuera de Qatar que en su propio país, porque viaja muchísimo, pero la realidad es de que dentro de su país tienen ciertas tradiciones, y una de ellas es que ellos, o sea, les parece extraño que haya necesidad de algo que ellos lo ven en el ámbito o únicamente se lo imaginan en el ámbito privado, que se manifieste delante de todo el mundo. No hay necesidad, o sea, no hay necesidad. Claro, claro. De todos modos, a su vez, el catarí o el árabe le gusta el afecto. O sea, cuando te quiere, cuando le caes muy bien, te abraza y te da 5 besos y no sabes cuándo va a terminar de darte un beso, 2 besos, 3 besos. Digo, es como que está ese desafío de entender de que dentro de sus expresiones y de algo que pase por naturaleza, que sea quiero abrazar a una persona, hay límites. Bien, ¿Se entiende? entiendo. Eso es una. Después el tema del alcohol. La realidad es que siempre existió la venta de alcohol en Qatar. Ahora aumentó la importación de alcohol porque va a haber mucha gente que Qatar no visitaba Qatar. Porque para quien no sabe, digamos,
en la religión musulmana no está permitido beber alcohol. Gracias, Leticia. Yo hay cosas que las doy. No, porque claro, para nosotros es muy común, digamos, ¿no? Tomar una cerveza o juntarnos a tomar un trago y demás. Y acá también se va a hacer un paréntesis un poco en la Copa del Mundo, en algunos espacios, porque además uno de los auspiciantes de la Copa del Mundo también es una famosa cerveza. Así es. Y acá es lo mismo. No es que no existe el consumo de alcohol en Qatar, pero en Qatar hay límites y hay un orden. Quizás nosotros, no digo que esté mal, pero estamos acostumbrados a que nosotros hacemos lo que queremos en la vida pública. Lo que tenemos ganas, queremos sentar en la vereda, o sea, ellos te van a ver sentado en la vereda, no sé si en el mundial esas cosas se van a dar cuenta, se van a fijar, porque me parece que se va a descontracturar un poco todo eso. Pero te doy un ejemplo, vos en un país árabe, no te vas a sentar en la vereda, no existe, como, ¿qué hace esa persona? ¿Está bien? ¿Le pasa algo? Como que eso no existe, che, para, sentamos un ratito. No, o sea, no se concibe, o sea, yo me imagino una tía mía, o sea, las veces que quizás me veía en el Líbano cuando los iba a visitar, de que hacía cosas como muy argentinas, de sentarme en la calle, era como, ¿qué haces? ¡Qué vergüenza! Pero que... Y no se trata de que es pecado, de que en el Corán dice tal cosa, que la Sharia islámica. No, no es costumbre. O sea, la gente se sienta adentro de la casa en un sillón. Claro. ¿Se entiende? En la Porque hay cocina cosas vas a cocinar, no te sentas a tomar mate. Es como Claro. que tienen todo muy... Perdón. No, que hay cosas que tienen que ver con los hábitos, ¿no? Con las buenas costumbres. Y por ahí también nuestra duda es, bueno, eso, ¿no? Digamos, a ver, no cumplir o salirse un poco de esas líneas de buena costumbre o buenos hábitos, digamos, ¿implica que es algo ilegal? Porque ahí Franco pregunta, bueno, si supongamos que me manifiesto amorosamente en la calle, ¿me van a hacer algo? ¿Va a pasar algo? Que es también como una pregunta que yo escuché que te hacían en varias oportunidades. O sea, una cosa es el buen gusto, ¿sí? O un hábito, y otra cosa es decir, bueno, esto es ilegal y tiene consecuencias. Bueno, aparentemente hay consecuencias, lo dijeron. Ok. Lo dijeron que hay consecuencias. Sin embargo, no sé si ustedes vieron más o menos hace una semana atrás, un defensor por los derechos de la comunidad LGTB viajó desde Reino Unido a Qatar, o sea, se tomó un avión, llegó a Qatar, se puso en el medio no de la calle, de toda la explanada del Museo de Arte Islámico y empezó a manifestarse, pero fue solo. Lo detuvieron más o menos, en realidad fueron 4 horas que le hicieron un interrogatorio y no pasó más que eso, y de hecho después le hicieron una entrevista que salió en las noticias en Qatar, que él agradecía de que no lo golpearon, que no le hicieron nada. No se entendió muy bien, o sea, él es como que fue a manifestarse por la comunidad LGTB que va a viajar al Mundial, porque él ni siquiera vive en Qatar. Y digo, viajó desde otro país, se fue a manifestar, entre comillas, fue algo súper tranquilo, digo, ¿no? Que viene desde Reino Unido, que también tiene sus límites en cómo manifestarse en la calle o cómo hablar en contra de la corona, digo, están más cercanos a los cataríes que a las formas que tenemos nosotros. Y le pasó únicamente eso, no le pasó otra cosa. Yo sinceramente es una pregunta que me hacen muchísimo, me dicen, pero si no me doy cuenta y abrazo una persona, la verdad es que yo un montón de veces, no sé, me pasó de estar en Qatar y que estaba con un amigo tomando algo y agarrar así, ponerle la mano en la pierna, tipo porque yo soy muy de tocar, de abrazar y de contar un chiste y decir, ay, qué... Y poner la mano en la pierna, y la verdad es que está lleno de gente y nadie dijo, ay, ella, y llamaron a la policía. Claro, eso No es pasa eso eso. es mucho más mito, digamos. Sí, lo que pasa que se dice también, hay como cuentas supuestamente oficiales que dicen que no podés hacer esto y lo otro, pero la realidad es que me parece que si vos lo estás haciendo de una manera espontánea, que no te diste cuenta, ¿qué te van a decir? O sea, a mí me pasó muchas veces que dije, ay no, y después no pasaba nada, porque ni Sí, no lo siquiera haces de ves manera que... intencional. A ver, vos también tenés un conocimiento muy profundo de la cultura y de sus hábitos, ¿no? Y lo que está bien y lo que está mal, y siempre también
desde las carreras de turismo, pero en general nuestro sector promueve muchísimo el tema primero del conocimiento, ¿no? Siempre de que la gente viaje con mínimo de información del lugar donde está viajando, porque así como, por ejemplo, para viajar a Qatar se gestiona una visa de ingreso, ¿no? Para el evento, también, obvio, vamos a Estados Unidos y la mayoría de nosotros necesitamos una visa o algún tipo de aceptación para poder entrar, y también aceptamos, si se quiere, las normas de ese país. Como cada vez que viajamos a un lugar, sabemos que estamos, digamos, yendo a un lugar que tiene sus propias normas, sus propias costumbres y hábitos, y hay que también respetarlo eso, ¿no? Que es lo que pedimos cuando vienen los turistas a nuestro país, también, digamos, mucha gente también se adapta o encuentra un montón de puntos de los cuales tiene que informarse. Pero bueno, esto además es un tema muy sensible porque, bueno, obviamente que en muchos países hay como una lucha, hay una reivindicación de un montón de derechos que justamente están sobre el tapete, y es por eso, digamos, que se pone tanto el ojo sobre estos países, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar si? ¿No? Y es como un escenario de visibilización también de los derechos de ciertas minorías, si se quiere, ¿no? Entonces, me parece, por eso también es como muy polémico desde ese lugar. Sí. Tal cual vos decís, veo que hay muchas preguntas que son súper interesantes, quizás ahora hago como un Ahora, resumen hacia el porque final vamos tema a derechos pasar porque sí. LGTB, pero que son sumamente interesantes, y como vos bien decís, es ir a un país y saber de que hay otras reglas, otras normas, otras costumbres, que o sea, el consejo que yo puedo dar para pasarla bien es seguir las costumbres de ese país. La verdad es que a nadie le va a pasar nada por, en lugar de tomar una cerveza en el medio de la vereda, sentarse en un bar a tomarla. Digo, de hecho, son países que las maneras que tienen, la forma, la arquitectura de cómo está armado todo, no concibe el me siento en una vereda a tomar algo, porque la realidad es que la mayoría de las partes digamos, la arquitectura en Doha no tiene una vereda, porque es toda autopista, es todo el highway. No andás ahí caminando 20 cuadras para ir a la casa de fulano. No Además, existe las eso. temperaturas son extremas durante gran parte del año y la gente vive puertas adentro o arriba de un vehículo, digamos, o transporte público que te permita llegar a los lugares, porque es insoportable O el en calor. Catara, que tienen el aire acondicionado que sale en la calle, ahí en el medio de outdoor, como le dicen, ahí tienen el AC, el aire acondicionado, que son como los lugares más prestigiosos o lujosos de Qatar. Pero como vos bien decís, el tema del alcohol, y me gustaría terminar esto, lo del alcohol, digo, hay que entender que tiene una base que es un fundamento religioso. Yo, por ejemplo, en mi casa jamás una copa de vino, ni siquiera para alguien que venía de otra religión o que no respetaba las leyes de la religión, por así decirlo, jamás en mi casa se puso alcohol. Digo, está como muy marcado porque para nosotros es está prohibido el alcohol. En el Corán dice fashtanibu, ¿por qué? Aléjate, en idioma árabe. Aléjate porque es una bebida que al embriagar te saca de tu sentido, te saca de sí. Entonces, como está prohibido el alcohol, están prohibidos otros alimentos que se consideran que pueden ser, que pueden perjudicar la salud. Sin embargo, obviamente que cuando a nosotros mismos nos pasa acá en Argentina, vamos a un restaurante o a un bar y estamos con amigos que consumen alcohol, lo consumen el alcohol y no hay ningún tipo de problema. Lo mismo que yo cuento esta experiencia, que me pueden decir, bueno, pero vos sos, en definitiva, sos argentina, pero en Qatar está sucediendo eso. Vos vas a un hotel a tomar algo, a comer algo, y tenés una familia, incluso van a haber muchísimas mujeres que están tapadas hasta su cara, y al lado hay una pareja o un grupo de amigos tomando alcohol, y está todo bien, porque el alcohol está en la mesa al lado y esta familia no está consumiendo alcohol. Entendido. Si lo hacen cuando viajan a Madrid o cuando viajan a París, que se sientan al lado de alguien que está tomando alcohol, ¿por qué no lo van a hacer en su país,
que su país se quiere abrir y quiere vivir del turismo internacional. Digo, Qatar es el ejemplo que es un país que quiere y necesita vivir del turismo. Y que nosotros también podamos hacer la inversa y de que, bueno, si los argentinos van a viajar a Qatar, ¿cómo atraer a Qatar para que vengan a la Argentina? Y esto me pasa mucho con la certificación halal, ¿no? Desde Halal Catering en Argentina. Eso ahora Argentina tiene todo. vamos a profundizar, te voy a robar un Sí, poquito de tiempo olvídate. en eso porque es súper útil y también tiene que ver con esta mirada de reciprocidad entre los mercados, ¿no? Es un mercado súper interesante y también cómo captarlo, ¿no? Y qué cuestiones tener en cuenta cuando queremos atraer turistas musulmanes, porque ahí sí ampliamos el mapa, ¿no? Porque de repente, bueno, qué sé yo, en India hay muchísima población musulmana, o queremos, no sé, promover justamente que la comunidad árabe nos visite, qué cuestiones tener en cuenta, ¿no? Eso va por el lado de la certificación, que lo vamos a charlar en un ratito. Y otro de los temas, obviamente, en lo que es, bueno, comunidad LGBT, hablamos del alcohol, y otro tema en tapete es el rol de la mujer, ¿no? Y muchas de las preguntas son, bueno, ¿qué pongo en la valija? ¿Cómo me puedo vestir? ¿Qué cuestiones tener en cuenta? Y también es como esta movida, y acá que se entienda por ahí, de juzgar cómo vive el otro, ¿no? Y qué pasa cuando ponemos la mirada sobre la mujer árabe, la mujer musulmana. ¿Cómo nos recomendás manejarnos con eso y qué cuestiones tener en cuenta? La realidad es que empiezo primero por lo que preguntaste de la valija, de cómo armar la valija, de la Porque ahí vestimenta. ya vi una pregunta en el grupo, por eso. Ah, ¿voy por esa o...? Sí, 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 empecemos por Ah, sí, ahí y después vamos a lo otro. dale. Es tanto para el hombre como para la mujer. No es que la mujer se tiene que tapar porque es la que va a tentar al hombre y el hombre pobrecito puede andar como él quiere porque no tienta a la mujer. Si nosotros miramos y observamos cómo se viste un catarí con esa túnica blanca de rufía que tiene en la cabeza y cómo se viste la mujer catarí, ¿no están los dos todos tapados? ¿O casi de igual manera? Sí. ¿Le puedo ver los brazos al hombre? No se los puedo ver. No. Le puedo ver las piernas al hombre, no se los puedo ver. Pasa que venimos con este chip, y a mí también me pasa, cuando voy a un país musulmán que es, ay, para acá cómo tengo que ir vestida, y digo, mi hermano no se pregunta eso, ¿y por qué no se lo pregunta? Si él tampoco puede andar como si se va, no sé, a la costa en Argentina. Pero enseguida venimos como ese chip de la mujer. Entonces, a mí me parece que, a mí me parece no, en Qatar la mujer puede vestir como quiere, pero tiene que tener en cuenta que va a haber mucho roce o cruce con lugares sagrados o lugares tradicionales. Entonces, yo siempre hablo de, cuando damos las charlas sobre negocios y viajar a los países del Golfo, del aliado en tu cartera, de la cartera de la mujer. Que el mismo ejemplo que voy a dar ahora, que lo pongo para las ferias en los países del Golfo, lo voy a poner para Qatar. Vos estás con un vestidito re lindo porque hace calor, livianito, fresquito y se te ven los brazos y todo perfecto, no hay ningún problema. Pero de ahí te querés ir al mercado del oro, que hay gente de la India, de Pakistán, de Bangladesh, de Afganistán, de países muy tradicionales, olvídate, no importa cuál es su religión, de países que tienen una otra costumbre, otra cultura. Vas a ir al hotel a cambiarte, no, te llevas algo para taparte, tipo como le llamamos, bueno, pashmina es la marca, pero, Sí. ay, no me sale. ¿Algún Como pañuelo, alguna pañoleta o algo un para... pañuelo que te cubra toda esta parte de acá y está perfecto. Y Digo, vas rodillas a ir una también. vez sola a conocer una mezquita. Sí, depende, porque en Qatar ya está, yo lo vi muy cambiado, muy cambiado. O sea, si vos ves y lees las recomendaciones, te dicen que la mujer tiene que usar ropa holgada, que el hombre obviamente tiene que tener el dorso, todo lo que es cubierto, que las mujeres no pueden usar prendas por arriba de la rodilla. Pero yo sinceramente, yo en Qatar no lo hice porque como que me cuido mucho, pero la realidad es que yo entraba, iba al restaurante, en un hotel o iba a
a un lugar específico en Qatar y veía chicas en mini short y top. Y nadie les decía nada, y no es que lo vi una vez sola. Sí, a El ver, no tema te, es a dónde capaz nos... que no te dicen nada, pero no quedaría del todo bien, tal vez. Es demasiado. Quizás estaría bueno como evitar esas prendas si querés estar, no sé, caminando por el Corniche, por la costa, o por si querés ir al mercado, o por ejemplo Catara. Catara es un barrio, una zona que es como muy prestigiosa. Prestigiosa en el sentido que tiene las carpas en la playa que son de vidrio, con aire acondicionado, y en lugar de reposeras tienen camas. ¿Y quién puede costear eso? Las familias cataríes. Entonces, es como darlo por hecho de que, y sí, en Catara la gente se va a vestir más recatada. No hay tanto extranjero. No va a gastar tanto un extranjero yendo a Catara. Catara es como mucho lujo. ¿Se Entendí. entiende? Sí. Por eso digo, no puedo dar una respuesta como para todo Doha, siempre es como muy específico el lugar al que uno va, al que uno va a visitar, el plan que tiene. Por supuesto que si uno va a reuniones de trabajo, hay que vestirse de la manera más recatada y también prolija posible, por ejemplo, Bien. porque ahí está bien marcada esta cuestión de cómo se visten, y también porque hay mucha presencia de personas, digamos, de fe islámica de países cercanos, que no necesariamente es Qatar, por ejemplo. Exacto. Sí. Bien. Pero el ejemplo que yo te di del mini short y el top, ha pasado una chica que fue así vestida al mercado y la miraron muy mal. El mercado típico tradicional donde venden las especias, el oro, las telas. La miraron muy mal. Y es de esperar que eso suceda. Porque vos, por ejemplo, tenés las típicas tiendas de Yemen, de Irak, de Irán. Digamos, uno quizás no se da cuenta porque no tienen un cartel que dice de qué país es. Pero digo, es un choque cultural bastante importante, incluso entre ellos, Totalmente. no solo para nosotros. Totalmente. Y esto de, bueno, el rol de la mujer en general, ¿no? Más allá de las prendas y estas particularidades que vos decís también que a los hombres se les aconseja también cubrir brazos y rodillas, y que eso está también estipulado en varias de las piezas comunicacionales que estuvieron dando vuelta estos días, digamos, ¿qué sucede con este prejuicio también de pensar que son todas mujeres sometidas, sin libertades, que no pueden decidir por sí mismas, y todas esas cuestiones que están también hoy muy en tapete, pero que bueno, ponen la mirada justo en este momento en esa zona? Bueno, esto justamente viene un poco relacionado a que si yo veo una mujer que se cubre, supongo que esa mujer está adentro de su casa, no tiene actividad ni política, ni cultural, ni profesional, más allá del ámbito de la familia. Se tiende, lo digo por muchas entrevistas en las que he participado, a condicionar a la mujer por la forma de vestir, cómo se desarrolla en el ámbito social, cultural, etc. Ujú. La mujer en Qatar, la verdad es que tiene muchos privilegios. Yo sé que puede sonar raro, extraño, por lo que estamos acostumbrados a escuchar o ver, pero es interesante porque vemos que hay, no sé exactamente, después les voy a decir bien, pero hay una gran población de mujeres extranjeras viviendo en Qatar, trabajando en Qatar, en el ámbito turístico, en el ámbito artístico, en el ámbito de la hotelería, en el ámbito de las finanzas, mujeres no árabes, no musulmanas, viviendo en Qatar. Ujú. Y por el otro lado tenemos a las mujeres cataríes, religiosas, que tienen sus espacios de actividad. Yo conocí el establecimiento de fútbol y del deporte de la mujer, que es un campus enorme, hermoso, maravilloso, y claro, ¿qué es lo que tiene de particular ese campus?
que la mujer que se cubre, que decide usar el velo y taparse y solo mostrar su cuerpo a su familia cercana y a su marido, por ejemplo, en ese campus, que es únicamente el acceso es para las mujeres, puede usar cualquier tipo de ropa para hacer deporte y puede estar más cómoda que estar en túnica o con un conjunto largo para hacer deporte. Y luego estas mujeres compiten a nivel internacional, son conocidas a nivel internacional en muchísimos deportes. Pero a su vez también tenemos mujeres cataríes que no son religiosas y que ocupan lugares de liderazgo, por ejemplo, en el ámbito de la música, ¿sí? Son muy conocidas dentro de la región, por supuesto, pero como ellos consumen el mundo artístico o también literario extranjero, ¿esto qué hace? Que si yo compro obras, ¿no? O traigo obras de países europeos, después estos países europeos llevan a estas artistas cataríes a estos países de Europa. Es más fácil para los europeos darse cuenta del éxito de las mujeres cataríes que para nosotros, porque jamás vimos a una mujer catarí en Argentina. Después, en la cartera política hay muchas mujeres, tanto la vocera digamos, de la Cancillería de Qatar, durante el bloqueo, cuando Qatar estuvo bloqueado por los propios países del Golfo, fue la voz de la política internacional de Qatar, fue una mujer, no fue un hombre. Y digo, en un momento bastante crucial para Qatar en relación al mundo, ¿sí? Estaba, digamos, fue apartado de lo que era la hermandad de los países del Golfo, y la voz fue de una mujer. Después, por ejemplo, hay un establecimiento que es el establecimiento de la mujer de Qatar, que lo que hace es trabajar para que otras mujeres cataríes se inspiren en las mismas mujeres cataríes. Por supuesto que hay algo que quizás, no digo a este grupo que estamos hoy acá conectados, pero que a nosotros, en nuestra idiosincrasia, nos cuesta entender, por ejemplo, esto de los feminismos. A veces creemos que existe un solo feminismo, que es el feminismo de Occidente o el feminismo postcolonial, en el que la mujer debe comportarse, debe pensar o debe opinar de tal manera. Pero sin embargo tenemos las mujeres musulmanas que te dicen, nosotras también tenemos nuestro propio modo de feminismo, que tiene que ver un poco con esto de seguimos las tradiciones de nuestra religión, pero sin embargo no dejamos de reclamar y no dejamos de exigir o incluso hacer nuestro lugar que corresponde tanto en la política, en la sociedad, en la familia. Sin dudas que el lugar de la mujer en la familia ocupa uno de los lugares más importantes para la sociedad catarí. Quizás nosotros ya estamos un poquito como más alejados de pensar o de relacionar a la mujer en la familia, a la mujer madre. Para la cultura catarí, como gran parte de la cultura de la región, ¿no? de los países del Golfo, la familia, ¿sí? El valor de la familia, el valor de la mujer como madre, sigue siendo uno de los valores principales dentro de la tradición catarí. Sin embargo, son mujeres que tienen su vida profesional, social, etc. No me acordaba el nombre, se llama Lula Al-Hater, es la diplomática que fue la voz y que sigue siendo, pero la vocera, sobre todo en los momentos más difíciles de Qatar. Digo, fue una mujer, tranquilamente podría haber sido un hombre. Yo me acuerdo que cuando anuncian de que Qatar deja de estar, digamos, por fuera de la hermandad de los países del Golfo, excluido. Excluido, sí. Excluido, el anuncio fue la tapa de las mujeres de cada país del Golfo, como agarradas de la mano desde la distancia, porque fue en plena pandemia. Entonces ahí mostró a la mujer en la diplomacia, a la mujer como portadora de la paz, como constructora de un camino de paz. Es muy interesante. Y también hay que... No, y que es muy interesante que traigas esa mirada desde el conocimiento, ¿no? Desde el haber viajado y además de estar muy informada. Vos estás muy informada en términos de todo lo que es
relaciones internacionales de esos países y en esa región. Entonces esto que vos nos contás realmente aporta una mirada muy concreta y mucho más realista de lo que nosotros a veces consumimos a través de los medios, ¿no? Que obviamente siempre también hay un interés atrás de todo eso y nos muestra como una mirada muy sesgada, ¿no? Muy sesgada. Así que bueno, creo que gran parte también de esta posibilidad de viaje para quienes viajen y de también prender la tele y ver estas cuestiones, ¿no? De, no sé, notas de color y demás temas que por ahí nos pueden acercar a ver un poquito cómo son las cosas realmente, ¿no? Porque también, entre paréntesis, bueno, Melody participó de una serie de charlas para los comunicadores, donde también hay eso también habla muy bien, digo, de nuestro país en términos de relaciones diplomáticas, ¿no? Porque también se sensibilizó mucho a los comunicadores, relatores de fútbol y demás, sobre las buenas prácticas en temas comunicacionales, no solamente en torno a lo árabe musulmán, sino a todo tipo de discriminación, ¿no? Sumado a esto hablabas de las mujeres, va a ser el primer mundial con árbitras mujeres. Y también se sensibilizó sobre ese tema y sobre el respeto, ¿no? En cada uno de los roles. O sea que es un mundial que presenta un montón de desafíos y de cosas que van a estar puestas los ojos ahí, indefectiblemente, como para ver qué es lo que sucede, ¿no? Cómo son las distintas reacciones e interacciones entre las personas que van a participar de este evento. Y antes de abrir para preguntas, la verdad que es súper generosa lo que estás haciendo con nosotros y todo el tiempo, porque sos muy didáctica, muy cálida, por eso la verdad que es un gusto. Hacemos como un paréntesis también porque vos mencionaste lo del turismo halal, ¿no? Y esta posibilidad de que también nuestro país, Argentina, por ejemplo, ponga el ojo en el mercado árabe, turísticamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué es el turismo halal? ¿Y qué trabajo implicaría por parte de nosotros el hecho de querer captar ese mercado? Bueno, el halal. Halal, para los que no conocen el término o lo escucharon alguna vez pero no se acuerdan qué significa permitido. Como dije al principio, el Islam, que viene de la raíz salama, que quiere decir paz. Islam, tercera religión monoteísta, es decir, nosotros creemos en el mensaje de Jesús, Adán, Moisés, Jacob, todos los profetas o mensajeros anteriores a la revelación del Sagrado Corán. El Islam para nosotros es un modo de vida, y dentro de ese modo de vida tenemos unas ciertas actividades o normas de que lo que podemos hacer, no podemos hacer o no es recomendable hacer. Esto que tanto estamos hablando sobre Qatar, digo, lo tenemos en nuestro día a día. ¿Qué pasa con Argentina en relación al halal, a lo permitido sobre el consumo y el mundo, pero también el mundo cuando viene hacia Argentina? Me parece como apuntar al mundo cuando viene a Argentina también, por esto de que acá hay mucha gente interesada justamente en el turismo, como vos dijiste. Primero y principal, que dentro de los sí y los no, los musulmanes no consumimos cerdo, por ejemplo. Digo los musulmanes, hay musulmanes que consumen cerdo, yo no me voy a meter en por qué lo consumen, no, pero digo, no deberíamos consumir cerdo, no deberíamos consumir alcohol. La carne que sí podemos consumir, como la de vaca, caprino, cordero, aviar, carne aviar, lleva un tratamiento diferente que tiene que ver con el respeto hacia el animal y con el entender. En el Corán dice que nosotros somos jalifas en este mundo, guardianes de la creación de Dios. Yo no me puedo creer superior por ser un ser humano sobre un animal. Yo sé que puede ser contradictorio para una persona que es vegana o es vegetariana, y yo lo digo con mucho respeto, esto que les estoy compartiendo, pero lo que nosotros queremos decir con esto, que si yo voy a consumir un animal, tengo que pedirle permiso al creador. Yo creo que hay un creador, le pido permiso y le agradezco por darme la posibilidad de poder consumir este animal o un alimento determinado. Entonces, dentro de estas normas, no solo está el consumo halal, digamos, está bien claro en el Corán cuando Dios le dice a los seres humanos que consumamos tales animales o de tal forma, de esta manera, tal y cual otra, permitida,
pero también habla de la misericordia de Dios, que dice que si te ves impedido de poder conseguirlo, por ejemplo, una carne sacrificada al rito halal porque vivís, no sé, vamos a poner un ejemplo, vivo en Jujuy y no hay una carnicería halal. Bueno, Dios sabe que no tenés esa posibilidad. Pero dentro del halal, además del consumo de los alimentos que puedo consumir o no, hay otras cosas que están dentro de lo que es el halal, lo permitido. Por ejemplo, bueno, si yo quiero ver un show típico argentino, quizás si soy muy religioso no voy a ver un show de tango, voy a ver algo más folclore, un chamamé, ¿no? Bueno, Entonces esto es que decís ir porque a tiene que ver adaptarlo. con la oferta, tiene que ver por ejemplo, qué ofrecemos en un tour, que es más tradicional que un show de tango, dentro de un paquete turístico, ¿no? Acá, por ejemplo, un sitio en la ciudad de Buenos Aires y lo pensás con un show de tango. Claro, entonces, suponte que vos ofreces el show de tango para esa comitiva de musulmanes que viene, que puede venir de Johannesburgo, de Arabia Saudita o de Qatar. Puede ser de cualquier país, ¿no? Acordémonos que el país con mayor población islámica es Indonesia, que no es un país árabe, por ejemplo. Entonces, supongamos que si quieren ver el show de tango, pero quieren consumir, quieren probar la carne argentina. Sé que nos pasa algo, que yo lo cuento con toda la buena intención de que ojalá cambiemos y entendamos que todo es un mundo de posibilidades. Si una persona viaja desde tan lejos a Argentina, por ejemplo un árabe, que viene de Arabia Saudita, que sabemos el poder adquisitivo que tienen algo tan innato de los árabes que es el comercio, ¿no? Van a ir de vacaciones y van a ver cómo pueden hacer un negocio para importar la riqueza de los alimentos argentinos, por ejemplo. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos pasa mucho de que quizás las agencias de turismo dicen, no, porque bueno, son musulmanes y me pidieron asado o cordero porque van a ir a una estancia y quieren probar el cordero a la cruz, pero bueno, no, ya está, no, si es un lío, les pongo menú vegetariano. Claro. No, pero no son vegetarianos. ¿Puede haber musulmanes vegetarianos? Obvio Obvio, que sí. sí, por supuesto. Y hay un montón de musulmanes vegetarianos. Está súper bien. Pero hay que pensar en esto. Argentina es un país, mi abuelo en paz descanse, libanés, y que empezó con todo esto del halal, siempre decía, los árabes tenemos el oro negro, ¿no? Por el petróleo, pero Argentina, y él se considera argentino, decía, tenemos el oro verde, que es el campo, que es la naturaleza, que es lo que le da a esta tierra, que el mundo árabe no lo tiene, que tiene la riqueza, pero no tiene lo que tenemos nosotros. Entonces digo, muchas veces se cortan esas cosas, porque esta gente que viene, que viajó desde tan lejos, quiere que se pueda adaptar sus necesidades. Y realmente a nosotros no nos cuesta nada poder adaptarlo. Quizás me fui un poquito por las ramas, No, pero está bien, porque en realidad lo que se corta son las posibilidades de hacer negocios y de abrirte a un mercado. Entonces, sí es interesante. Además, también es una posibilidad para muchos profesionales de especializarse, ¿no? Y de realmente, así como a veces hablamos y hemos dado charlas, por ejemplo, sobre el turismo chino, que es una gran qué lindo. particularidad, también digo, es una manera de, de especializarnos en un mercado y de abrir las puertas a todo lo que eso puede traer aparejado, porque también a partir del turismo después se desarrollan otros lazos comerciales, ¿sí? De repente podemos estar hablando de otras exportaciones o de otros vínculos comerciales que hasta ese entonces no habíamos imaginado, ¿no? Entonces, esto de adaptar el servicio y de ver las necesidades de la comunidad musulmana que quiera viajar a nuestro país, ¿no? Es muy interesante. Sí, Además, es como una clase aparte, vamos a decir la verdad, ¿no? Yo te mandé esa pregunta no importa. por tu perfil y porque sé que para muchos va a ser algo novedoso, pero la verdad es que es un tema muy amplio para desarrollar, ¿no? Sí. Te doy un ejemplo así último como para poner del halal, el tema del rezo. Nosotros rezamos 5 veces al día. Un musulmán en un país árabe musulmán o un país donde hay mucha población islámica tiene una mezquita cada 2 cuadras o un lugar para rezar. Nosotros nos ha pasado de, por ejemplo, adaptar hoteles
Estamos hablando de comitivas que si vienen es porque tienen muchísimo poder adquisitivo y quieren recorrer Argentina y hacer todo, y comprar todo. Y claro, vos tenés que adaptar el momento de las excursiones o lugares en donde ellos sepan que no sé si hay señal, no van a saber de dónde nace el sol para ver dónde rezar. Y son detalles tan pequeños, pero que hacen sentir a la otra persona que vino desde tan lejos que no están dejando su forma, su religión, su modo de vida por venir a recorrer un país que tanto les gusta y les atrae como es Argentina. No, y Pensemos también de que muchas veces, hay mujeres que vienen para comprar nada más. no, que muchas veces decimos que cuando uno, a ver, un viaje no es un paréntesis, si bien es un paréntesis en la vida de cualquier persona, viajar a un lugar, hay cosas que llevamos con nosotros, digamos, no somos personas distintas, las que vivimos acá con nuestro esquema de consumo de valores y de creencias, somos las mismas que viajamos. Entonces digo, ¿por qué habría que hacer un paréntesis en esos temas, ¿no? Que en realidad tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. Bueno, Melody, mira, ahí explota el chat, preguntas. Realmente para hacer una clase abierta hay un montón de preguntas. Primero quisiera dejar como un espacio abierto para una pregunta de alguien que con cámara encendida quiera preguntar algo en particular, quiera hacer algún aporte o comentario sobre lo que estuvimos conversando hasta ahora. Si quieren habilitar el micrófono, levantar la mano, yo modero. Después pasamos a Perdón. algunas preguntas del chat que hayan quedado sin respuesta en este diálogo, lo vamos a ir viendo. Ahí Patricia Ruiz levantó la mano. Adelante, Pato. Hola, buenas noches. Mil gracias a todos y a todas. Melody, excelente. Y Leti, obvio que es una maravilla todo esto. Melody, ¿cómo es el vínculo entre un hombre y una mujer que no son pareja? Digamos, si yo tuviera que viajar, ¿cómo me vinculo con los hombres? Porque acá nos vinculamos, acá en la Argentina somos todos amigos, nos hacemos amigos a los 10 minutos de conocernos. ¿Cómo es en Qatar? ¿O cómo sería? Qué buena pregunta. Bueno, eso va a ser depende. Te soy sincera. Yo creo que tiene que ver mucho con la intuición y con lo que se da en ese momento, que te das cuenta la intención de la persona. Y como dije antes, en Qatar, pero ¿de qué nacionalidad? ¿De qué cultura? ¿Se entiende? Porque uno se hace un montón de amigos, hombres de Qatar, un montón porque son súper copados y lo primero que van a hacer es que te van a querer invitar a comer y te van a querer llevar al lugar, al restaurante, que para ellos es el más rico, el más lindo, porque tienen esa cosa, ¿no? De querer conocer a las personas, de querer hacerlos sentir bien y tienen la posibilidad económica de hacerlo. No hay limitaciones de poder tener o de entablar una relación, una amistad con la persona de otro sexo en Qatar. Digo en Qatar y que esa persona puede ser de otra nacionalidad, ¿no? No únicamente catarí. Pero también lo que pasa, como te dije, esto de que uno se puede hacer un montón de amigos y que tienen esa cosa de que les gusta llevarte a comer y a cenar y te van a decir que te llevaron al mejor restaurante y todo eso, eso es como muy árabe. También lo que va a suceder, o que puede llegar a suceder, es de que a veces ellos les gusta únicamente moverse como en su grupo, en su núcleo, en su clan. Eso también pasa. Pasan las dos cosas. Cuando pasa de que empezás a tener una conversación, una relación, de hablar, por ejemplo, no sé, te vas a vivir a Qatar y tenés compañeros cataríes y demás, te pueden pasar estas dos cosas, que esté como en su mundo, con su grupo, su gente, su estilo de vida, o que al contrario quiera presentarte a toda su familia, a sus amigos, y que no te dejen sola un minuto, porque también es como que tienen esa costumbre, que quizás acá ya no la tenemos tanto, pero esto de que, no, ¿cómo vas a ir sola a tal lugar? Yo te llevo, yo te acompaño. Y no lo hacen porque la mujer no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque vienen con una tradición de respetar a la mujer o de acompañar a la mujer y hacer sentir bien a la mujer. Gracias, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo? ¿Quiere levantar la mano?
Si ven, por las dudas, si no veo, pueden habilitar el micrófono. Y si no, Había una pregunta que me gustó mucho que hicieron. en el chat. Sí. A ver, vamos a buscar ahí. Espera que... Hay un montón de preguntas. Mira, hay una pregunta que justamente, bueno, Alejandro López, que es docente aquí de la casa, allá ¿querés habilitar el micrófono y la decís la pregunta? Ahí. Ahí estoy. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, como puse en el chat, gracias Melody, bueno, y gracias Leti por organizar esta clase magnífica, un poco que como licenciado en turismo tampoco tuvimos formación alguna vinculado a estas temáticas nuevas, ¿no? A estas nuevas tendencias y estas culturas tan enriquecedoras, ¿no? Bueno, mi pregunta es basada en mi experiencia y en mi especialidad que tiene que ver con el turismo accesible, con el tipo de turismo dedicado y orientado a las personas con discapacidad y además habiendo tenido un hermano con discapacidad, quería ver qué apreciación tenés vos, o en realidad sobre el mundo árabe vinculado a las personas con discapacidad, porque lo que estoy viendo es que hay mucho desarrollo de la accesibilidad, no solamente en los estadios, y es un poco la mirada desde FIFA. Yo tuve la posibilidad de ir a Rusia y a Moscú y varios estadios tenían esta mirada ya desde la organización de FIFA, pero entiendo que hay desde el parte del gobierno catarí una impronta muy fuerte vinculada a la accesibilidad. De hecho, el aeropuerto me sorprendió ver el aeropuerto de Doha, que tiene hasta una sala sensorial para personas que tienen condición de espectro autista, ¿no? Entonces digo, esta mirada me gustaría conocerla de parte tuya. Y muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu pregunta y los comentarios que dijiste sobre Qatar. Es muy interesante. No sé si vos sabés quién está detrás de todo esto. Sheikha Moza, que es creo que es la cuarta mujer. Yo de cada respuesta abro 25.000 preguntas Sí, para después. sí, ya me Lo sé, imagino por dónde va, yo me imagino por dónde va, y es otra clase. Sí. ¿Cuántas mujeres se casan los cataríes? Sería la próxima pregunta en el chat. Sí, con 4, sí, todos tienen más de una seguro. Sheikha Moza, que es la cuarta mujer del emir de Qatar, que es una mujer muy elegante, no del emir, del padre, del que abdicó. Una mujer muy elegante que se ve muchísimo, se conoce porque las grandes marcas la visten a ella, que usa un velo así como un turbante y se deja como el pelo un poco por fuera, si la buscan Sheikha Moza. Ella es la impulsora de todas las fundaciones para personas con discapacidad en Qatar y en el mundo. Ella lleva a cabo, hay un montón de programas y acá hay alguien que tiene una fundación y digamos, tiene como la posibilidad de poder trabajarlo a nivel internacional. Ellos trabajan muchísimo con organismos o fundaciones internacionales que disponen muchísimo dinero para que incluso otras fundaciones en otras partes del mundo puedan tener la oportunidad económica de ayudar a personas con discapacidad. No es así en todo el mundo árabe, pero ¿por qué también? Pensemos que la mayoría de los países árabes son pobres. Entonces, digo, son pobres o recién ahora están trabajando en su agenda, su compromiso con la discapacidad, que gracias a Dios brindo por eso. Y Qatar, lo que tiene en particularidad, hablaban de que un poquito menos, o sea, del 50% de la población tiene algún tipo de discapacidad, así como que hay un censo de Qatar. Hay muchísimo respeto y muchísima educación para trabajar temas de discapacidad. Tienen equipos deportivos también en Qatar. Yo quizás lo que Qatar no tiene, vos dijiste lo del aeropuerto, es cierto, lo de los estadios también. Por un lado, como positivo, tiene esto de que las personas son muy amables, muy amorosas y están siempre ayudando y viendo qué necesita cualquier persona y en especial personas con discapacidad.
Pero después, por otro lado, quizás lo que tiene para nosotros que nos resulta más incómodo es que al ser un país en donde es más difícil poder transitar todo, incluso caminando, para una persona que no tiene discapacidad, eso quizás es lo que más cuesta, que una persona con discapacidad no puede manejarse sola en la calle, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque ellos están acostumbrados a que todo lo hacen con un auto. El metro, por ejemplo, está hecho para los extranjeros. Lo hicieron para el mundial. Entonces, son otro tipo de accesos o comodidades, pero a nivel de cómo ellos vienen trabajando la discapacidad, es realmente admirable, y digo, enhorabuena que lo hacen, y cómo no lo van a hacer con la capacidad económica que tienen, pero de que le ponen mucho énfasis. Hay foros sobre discapacidad, hay premios que dan a fundaciones internacionales, no únicamente del mundo árabe, que eso es importante para que lo tengan en cuenta si alguien está comprometido con algo al respecto. Y constantemente en las noticias se la ve a Sheikha Moza y a todo su equipo trabajando con chicos o con personas con discapacidad. Digo, lo hacen visible. En la tradición islámica hay mucha enseñanza, más allá de que quizás uno va a un país árabe musulmán, más allá de lo que conté de Qatar, y no ve lo que voy a contar ahora, no está reflejado, pero el Corán y el profeta Muhammad y digamos, sus compañeros y compañeras que estaban siempre con él, hablaban sobre la discapacidad, y hay una enseñanza detrás que tiene que ver con el Islam, cuando nosotros, digamos, somos enseñados de que cuando uno se compromete con personas con algún tipo de discapacidad, es en el único momento de nuestras vidas que estamos hablando con Dios. Y nosotros somos una religión que digamos, hablamos con Dios a través del rezo, pero creemos en esto de que Dios, el arcángel Gabriel, está por intermedio y le habla a los profetas. Entonces, por otro lado, lo que pasa es de que cuando vos haces algo por una persona que tiene discapacidad, es en el único momento que estás hablando con Dios. Y esto quizás puede llegar a sonar como, ay, estás romantizando mucho una religión, pero tiene que ver con que Qatar es un país que la mayoría de los accionarios que hace, de sus prácticas, de la agenda política de su país, es basado en la interpretación del Corán, del Islam. Cuando pasó, esto terminó, para terminar esta pregunta, ¿no? En relación con otro aspecto, por ejemplo, fue que, ¿se acuerdan lo que pasó en Afganistán hace un poquito más de un año? Que las mujeres tuvieron que salir de Afganistán, familias escapándose. Qatar rescató a orquestas de niñas y de mujeres de Afganistán con sus propios aviones, las fueron a buscar, las llevó a Qatar, viven en Qatar y hoy tienen una orquesta que toca en los mejores museos, no solo de Qatar, sino de Europa. Digo, tienen esos compromisos de rescate o de ayuda humanitaria, no únicamente para su país, porque su país dentro de todo no lo necesita, sino para otros países de la región. Bien. Bueno, cabe destacar también, bueno, que Alejandro es docente de la materia de turismo accesible, que muy pocas universidades la tienen, digamos, en Argentina es así, y bueno, que también estamos trabajando para un curso de posgrado en turismo accesible el año que viene, que ya está aprobado y que para nosotros también forma parte de nuestra mirada, no solamente de la actividad, sino nuestra mirada hacia la sociedad, ¿no? Como universidad pública. Bueno, gracias, Ale. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Una preguntita más antes de que ya, digamos, estoy robando tiempo de la cena a Melody y a muchos que están acá conectados, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más en el chat? Creo que yo estoy viendo las preguntas en el chat y en general la mayoría fueron contestadas.
La verdad, sinceramente, Melody, te agradezco muchísimo por tu calidez, por lo terrenal que fuiste en contarnos todo esto. Creo que nos abriste una puerta con un montón de información y de cosas que nos va a ayudar a, bueno, nos sentamos a ver algún partido, a ver alguna nota o algo, y por lo menos entender un poquito mejor qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Y quienes tengan la posibilidad de viajar también, esta charla de sensibilización, si se quiere, es de mucha ayuda. Y agradecerte muchísimo, porque nos abriste una puerta más que interesante. También dejamos abierta la puerta de nuestra universidad para lo que quieras, podés directamente coordinamos y lo hacemos, porque tiene una agenda, imagínense que así como nosotros la invitamos a esta charla, tiene un montón de charlas, está por ir de viaje, así que un amor, tu predisposición y tu tiempo hacia nuestra comunidad, y te agradecemos de nuevo. Bueno, si nadie más va a hacer ningún comentario de momento, te despedimos, Melody. Obviamente que cualquier consulta y demás, ustedes, la mayoría, porque les llegó la invitación de mi parte o por alguna de las redes en las que difundimos el evento, me pueden escribir, pero seguramente no va a faltar oportunidad para alguna actividad presencial ya el año que viene. Lo planificamos mejor y lo hacemos el año que viene presencial, te invitamos acá a la UNDAV para cuando vos quieras. Agradecerte de nuevo. Gracias a vos, Leticia, y a todo el equipo de la universidad por invitarme. A mí me encanta, siempre yo me hago un tiempo, viste que enseguida te respondí y te dije hagámoslo antes de mi viaje, porque a mí me gusta mucho poder compartir. Creo que nos acerca más, nos hace más humanos, nos damos cuenta que tenemos los mismos problemas y las mismas virtudes también, más allá de cualquier diferencia en la religión o en la cultura, somos todos seres humanos. Así que gracias por este espacio, estoy a disposición. Y me gustaría dejarles quizás la red de Catarizate, porque la semana que viene empezamos a hacer un trabajo con el establecimiento Mujeres de Qatar, donde vamos a estar compartiendo mucha información sobre las mujeres de Qatar, y me parece que va a servir para acercarnos un poquito más. Bien, sí, ¿vos lo dejás en el chat o...? Ahora lo escribo. Sí. Perfecto. Y yo también después lo difundo por prensa para que acompañe todo, la reseña de todo lo que pasó hoy. Ahí está, @Catarizate2022. Yo ya te sigo hace un tiempito. Así que, bueno, bien, todos los espacios de difusión son bienvenidos. Bueno, gracias de nuevo, Melody. Un placer. Y muchas gracias a todos y a todas las personas que se conectaron hoy. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. Chao.